Created with free version for non-commercial use. Confíe y viva sin pánico. Un libro por Silvia Araya. Quiero agradecer primero a Dios por su amor incondicional, por hacerme su instrumento al darme el empujón y las palabras para escribir este libro. A mis papás, mi hermana y mi sobrino por su apoyo y amor. Y a mi tía Norma por su sabiduría, ternura y entrega a los demás. También por su ayuda para hacer este libro aún mejor. También quiero agradecer a Doreen Virtue, Wayne Dyer, Khalid Baron Reed, Ian Levinson, Deepak Chopra y Louise Hay. Gracias a todos por inspirarme con sus enseñanzas y obras. Prefacio. Los ataques de pánico son más comunes de lo que se cree. Millones de personas los padecen todos los días y ni siquiera lo saben. Las cifras son elevadas, pero sospecho que podrían ser mayores. Mucha gente ignora el nombre de lo que padece, ya que lo confunde con otras enfermedades o se siente avergonzado de buscar ayuda y averiguar lo que realmente sobrelleva. Otros sí saben, pero sienten pena de decirlo y quedan, al igual que los otros, fuera de las estadísticas mundiales. Muchas de estas personas sufren en silencio, pues temen lo que vayan a pensar de ellos cuando le cuenten a otra persona, especialmente sus familiares y amigos, y de esta manera no reciben tratamiento ni apoyo psicológico o espiritual. Varias investigaciones confirman mi hipótesis de que el fenómeno va en aumento gracias a la acelerada vida que llevamos, trabajos que tienen como requisito poder trabajar bajo presión, despidos masivos, extinción de algunos sectores de la economía. Recibimos constantemente bombardeo de los medios sobre lo mal que está el mundo, decaimiento de la economía mundial, el desgaste del medio ambiente, escasez en agua, alimentos, muertes a toda hora en los noticieros, desastres naturales y muchos más. Tantas personas pasan por estas dolorosas situaciones en la actualidad. Los niveles de ansiedad y estrés son más elevados que nunca. La gente corre todo el tiempo y no saben realmente a dónde quieren ir. Buscan y buscan, pero no en los lugares correctos. Es momento de volver a ver hacia adentro y recordar quiénes somos realmente, luz y amor. Con este pequeño libro quiero llevarlos a través del viaje que tuve que realizar por lugares muy oscuros para poder comprender a todos los que están atravesando por estas sombrías cuevas también. Al final del túnel vi la luz más clara que nunca y todo lo que necesitaba llegó a mí sin esfuerzo. Espero que mi experiencia le ayude también a encontrar su verdad y a ver los ataques de pánico como un gran maestro con un disfraz extraño. Namaste. Si supieras quién camina a tu lado en este camino que tú has escogido, sentir miedo es imposible. Un curso de milagros. Introducción. Comienza sin avisar y entra sin permiso, sin llamar. El sentimiento va llegando solo como un chorrito y rápidamente inunda todo como una ola. Esa noche de enero fue más oscura que las otras noches y yo, sin saber lo que venía, me acosté a la misma hora de siempre, con el despertador listo, pues tenía que ir a trabajar al día siguiente. Cerré los ojos en la oscuridad del cuarto, interrumpida únicamente por la luz del televisor en silencio. Una sensación de ahogo empezó a presionar mi pecho y a continuación los latidos de mi corazón fueron aumentando en fuerza y en rapidez, y pensamientos de muerte llenaron mi cabeza con una potencia imparable. No podía creer que ese día muriera sola en mi cama,
porque estaba segura que ni siquiera tendría la fuerza de levantarme y conducir el carro hasta el hospital. Aunque yo ya sabía de qué se trataba, siempre que venía uno de estos episodios, me era imposible recordar que era solo una pesadilla pasajera. Cerré los ojos con más fuerza y empecé a repetirme una y otra vez que lo que sentía era psicológico, que ya iba a pasar como las otras veces, pero no se iba. Comencé a llorar de impotencia. El miedo ya había bajado la temperatura de todo mi cuerpo y temblaba a pesar de las 3 cobijas que tenía encima. Mi impulso era llamar a mi mamá para que me dijera que todo estaba bien, pero era muy tarde y no quería alarmarla por una situación tan tonta como esta. Así que me puse de pie y la ansiedad hacía que solo caminara en círculos alrededor de la mesa de la sala. Las sensaciones no se iban y sin darme cuenta estaba hablándome y hablando con Dios en voz alta. Las lágrimas salían con más fuerza y el pecho las presionaba hacia afuera. Movía los brazos en círculos extraños. Eran movimientos que yo no controlaba, pero de alguna forma me tranquilizaban. Seguía caminando en círculos, hablando, moviendo los brazos y callándome para no despertar a nadie. Sabía que tenía que ir al trabajo en pocas horas y eso me angustiaba todavía más. Así que volví a mi dormitorio, pero no podía dormir. Ese era el periodo más largo que había pasado en mi vida. En ese momento decidí vencer la vergüenza y toqué la puerta de mi compañera de apartamento para que durmiera conmigo. En el fondo, esperaba también que me consolara y me tranquilizara, pero se fue directamente a mi cama y continuó su sueño. Yo estaba atrapada. No me sentía más tranquila y además ya no podía encender el televisor, ni hablar o llorar en voz alta para no despertarla. Tenía que ver cómo hacía para dormirme lo antes posible. Traté de aplicar lo que mi mamá me había dicho sobre el niño interior y me enrosqué en posición fetal y agarré una almohada como si fuera un bebé y empecé a calmarla entre sollozos. Las horas pasaban y entre dormida y despierta empecé a escuchar los pajaritos que anunciaban la salida del sol. Había sido la noche más larga de mi vida. Los ataques de pánico son más frecuentes de lo que se piensa y millones de personas los viven todos los días bajo la sombra de la ignorancia. Por lo real de sus síntomas es difícil diagnosticarlo porque puede ser enmascarado como otros padecimientos y esto hace que las estadísticas sean engañosas. En Estados Unidos se estima que en un año entre el 15 y el 19% de la población padece ataques de ansiedad y a lo largo de su vida es de un 28%. Los trastornos de ansiedad son considerados en la actualidad como el trastorno mental más común en este país. Se calcula que cerca de 2.4 millones de norteamericanos entre los 18 y los 54 años, aproximadamente es el 1% de la población, padecen del trastorno de pánico. Y como mencionaba antes, estas cifras podrían ser mayores, ya que los ataques de pánico van en aumento dentro de una población cada vez más ansiosa y falta de fe. Y porque muchas personas piensan que tienen otra enfermedad o ignoran el nombre real de su padecimiento. Hay una pequeña parte de la población con ataques de pánico que saben que a pesar de que no es físico, pero igual no se refleja en las cifras porque no piden ayuda psicológica por vergüenza. Este último componente está presente en casi todos nosotros, pues nos dejamos afectar por lo que la gente dice cuando expresamos que no podemos subir a un ascensor, que no podemos ir a algún lado, especialmente si es lejos de casa, porque no podemos ir al supermercado o abordar un autobús por nosotros mismos. Afecta nuestra autoestima, ya que muchas veces nos sentimos imposibilitados de ser normales y hacer las actividades cotidianas que todo el mundo hace sin problema. Por estas razones es muy difícil dar un número exacto de las personas que pasan por estos episodios y son normalmente etiquetados como nerviosos, miedosos, raros, débiles.
Todas estas señales me motivaron a hacer de mi experiencia una forma de alzar la voz sobre la situación que se da en silencio en muchos hogares, y quizás algunas de las técnicas que me ayudaron a mí pueden servirle a otras personas. Durante todo el libro trataré de utilizar otras palabras un poco más positivas para llamar a los ataques de pánico, y voy a evitar emplear la palabra problema o enfermedad, ya que no pienso que se trate de algo así. Y aunque se trate de una cuestión mental nacida de nuestros pensamientos, creo que también es importante hablar de la parte cuando estos pensamientos y creencias se manifiestan en la dimensión física como síntomas. Puede ser que cuando una persona que tiene este tipo de episodios llega al hospital, los doctores no detectan nada que pueda ser la causa de sus mareos, de la falta del aire, del dolor en el pecho y demás, y digan simplemente: lo que usted tiene es estrés. Sin embargo, como dice Doreen Virtue, lo que se experimenta es como se ve en una película de terror. Las lágrimas son reales, el miedo es real, los síntomas y las dolencias son reales, pero lo que los causa no es real, es solo una película. Y esta frase se me ha quedado grabada porque no solo lo que hemos pasado por un episodio de esto sabemos lo fuerte que puede sentirse ese miedo en nuestro cuerpo y llega a crear toda clase de reacciones en cadena. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré. Hebreos 13:6. Los ataques de pánico solo son reacciones. El título resume muy bien lo que he llegado a descubrir, que las crisis de pánico se deben a reacciones tanto programadas como biológicas. Quiero concentrarme por ahora en estas últimas, porque me parece que el cuerpo humano viene preparado para actuar en situaciones de peligro. Imagine por un momento que en la época prehistórica nuestros ancestros sabían que cuando venía un depredador o una tribu enemiga, debían correr o prepararse para defenderse. Así que nuestro organismo comienza toda una serie de mecanismos, como aumentar el ritmo cardíaco, la respiración, una sensación de ganas de huir, adrenalina recorre todos los rincones, sudoración, cortisol, glucagón para la energía, se inhibe el sueño y el hambre. ¿Y por qué? Porque hay una amenaza, y en ese momento estar alerta es más importante que cualquier otra cosa. Personalmente creo que el inconsciente no sabe distinguir entre una amenaza visual, como pudo haber sido un tigre colmillos de sable, o un pensamiento de que voy a morir, como se presenta normalmente en las crisis de pánico. Es por esto que nuestro cuerpo se prepara igual para un escenario real o imaginario, y todas esas reacciones fisiológicas son muy reales y son parte de los síntomas que hacen pensar a las personas que realmente van a morir. Lo importante aquí es reconocer que lo que se siente es muy real, pero lo que lo produjo no. Es una película, son solo pensamientos, y por lo tanto podemos revertir el proceso y volver a un estado de calma, simplemente respirando profundo para bajar el ritmo del corazón, que vayan desapareciendo los otros síntomas que son solo reacciones de este perfecto cuerpo que Dios creó. Hablarse en ese momento, entre otras técnicas, es fundamental, porque podemos decirnos: todo está bien, no hay nada de qué preocuparse, no hay amenazas reales, estamos a salvo, nada malo va a suceder, es solo un susto. Inclusive darse cuenta de la bendición que significa este episodio, porque el hecho de que el cuerpo responda de esta manera, aunque no corresponda a la realidad, demuestra que hay una parte nuestra que escoge la vida, escoge seguir viviendo, que no quiere abandonar esta experiencia como humano, y es importante reconocerlo, porque problemático sería si no tuviéramos ese instinto de supervivencia. Al darnos cuenta que posiblemente tengamos una amígdala más sensible que el resto de las personas y que nuestro sistema de emergencia funciona perfectamente,
podemos ver que realmente no hay nada extraño, ni somos raros o anormales, simplemente estamos muy ansiosos por nuestra falta de confianza o fe. Significa que hay que bajarle el volumen a los pensamientos que acompañan a la película de terror que resuena en la cabeza y poder sentarse y decir, es solo una cinta, no es real, y vamos a confiar en que todo está y estará bien. Fe. No hay separación entre Dios y su creación. Un curso de milagros. ¿Cómo nace? Por mi experiencia y las muchas otras que he llegado a observar, veo que los ataques de pánico empiezan a incubarse desde la niñez. En algún momento altamente traumático, una muerte o una experiencia cercana a la muerte, abuso, accidente o cualquier situación difícil para un niño donde experimentara desamparo. En otras palabras, si el niño creyó que debía enfrentar una situación peligrosa o de miedo y sintiera, no necesariamente que fuera así, que nadie lo podía amparar o reconfortar en ese momento. Por ejemplo, mi niñez. Para mí, el momento más traumático de mis primeros años fue padecer una condición en mi intestino que me obligaba a tomar medicamentos, a hacerme exámenes de todo tipo, y esto ocurrió entre los 0 y 3 años de vida. Este problema culmina con una delicada operación que dura más de 10 horas seguidas y semanas de internamiento en un hospital. Días después debo regresar al hospital por hemorragias internas que me ponen en la encrucijada de si me operan, muero, y si no me operan, también muero. De forma milagrosa, mis hemorragias cesaron sin necesidad de ninguna intervención y no he tenido más problemas desde entonces. Yo recuerdo algunas cosas, otras no, pero por los pedazos que he logrado unir según mis recuerdos y los relatos de mis padres, fue una situación muy fuerte para todos, y aunque mis papás quisieron estar conmigo siempre, no podían. Muchas de las experiencias, como la operación, exámenes y otros, tuve que pasarlos sola, y probablemente sintiendo un desamparo indescriptible. Por esta razón, no importa realmente si el abandono fue intencional o no, lo que importa es que fue real para el niño, y esta emoción es recreada una y otra vez durante la crisis. Es por esta razón que no obedece a ninguna lógica que un autobús de miedo, un paseo familiar o una tienda, ni tampoco responde por qué un adulto siente miedo cuando está enfrente de una de estas situaciones. Precisamente es porque no es el adulto el que se asusta, sino es ese niño pequeño que llevamos dentro. Inclusive, muchas veces sale nuestra parte adulta y regaña por estas reacciones o se enoja porque esta parte nuestra sabe que no hay nada que temer. Pero en esos momentos hay que recordar que es un niño el que tiene miedo y preguntarnos, ¿qué le diría yo a un niño si lo encontrara asustado en esta situación? Piénselo, es un buen ejercicio. Aunque no puede imaginarse a sí mismo pequeño, visualice a cualquier otro niño o niña que quiera y permítase actuar como ese adulto amoroso que esa personita necesita en ese instante. Volviendo al asunto del trauma o situaciones difíciles en la niñez, no gastemos tiempo o energía tratando de descifrar quién tuvo la culpa, por qué lo hicieron o por qué no me consolaron en los momentos de dolor. Eso es pasado y no hay nada que podamos hacer para cambiarlo, excepto aceptarlo y saber que es parte de nuestro aprendizaje haber pasado por una situación así. Por otro lado, nuestros cuidadores hacían lo que podían, con las herramientas emocionales o económicas con que contaban en esas circunstancias, y dentro de ellas albergaban probablemente también a su propio niño desatendido. Buscar culpables o maneras de cambiar el pasado solo atrasará el proceso de sanación, pero admito también que aceptar lleva su tiempo. En algunas personas, las crisis de este tipo persisten durante toda la vida, pero en la mayoría de los casos que conozco, los episodios cesan por unos años y vuelven después
de una situación difícil o traumática como un parto, acontecimientos de muerte, incluyendo enfermedades peligrosas, pérdida de empleo, una relación que acaba, cambios en la economía, en fin, cualquier situación en la que la persona vuelva a sentirse desamparada o que sienta que ha perdido el control. Al menudo en este punto decimos, ¿qué está pasando? Yo antes podía hacer estas cosas y ya no. Yo antes era normal, no sé qué pasó. Estas frases son muy comunes porque el niño asustado opera a nivel inconsciente en muchas personas, así que la situación que se enfrenta en ese momento dispara el sentimiento de abandono y desamparo que por tantos años estuvo escondido debajo de la alfombra donde nadie podía verlo. Pero en realidad siempre estuvo ahí, porque nunca fue sanado. La bendición aquí es que si sale años después, cuando ya tenemos más herramientas emocionales, muchos ya somos adultos y tenemos la capacidad completa de hacernos cargo de nosotros mismos. Si es así, es una gran oportunidad de crecimiento personal. Este es el momento perfecto para reconfortar a ese niño o niña que tiene tanto miedo, y usted es la persona ideal para hacerlo. Este tema lo retomaremos más adelante. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos 13:5. Miedo a la muerte, culpa, castigo y Dios. Un componente en común que poseemos todos los que hemos padecido o padecemos de esta condición es el miedo a la muerte. Usted debe pensar en este momento que no hay nada de anormal en eso, pues todos tenemos en cierta medida temor a morir. Pero en el caso de los episodios de pánico es diferente. Hablo de un pavor indescriptible sobre partir de este mundo. Una sensación de desesperación y desamparo más allá de lo que las palabras puedan expresar. Es sentir la amenaza real de un hecho inevitable, de perder el control en ese momento y que no se pueda hacer nada más, excepto esperar a que llegue. Todas las personas que conozco con esta crisis sufren de un recelo constante a fallecer, aunque no lo hayan identificado todavía. Se angustian cuando les cuentan sobre alguna persona conocida o no que ha muerto o sufre de alguna enfermedad fatal o extraña. Escuchar sobre estos temas siquiera ya produce ansiedad en la persona y puede inclusive llevar a una crisis si ésta aún no ha sido capaz de controlar sus pensamientos. Este sentimiento paralizante muchas veces lleva al individuo a evitar toda clase de situaciones que puedan ser consideradas peligrosas, ingerir alimentos, ciertos lugares, paseos y otros. El miedo a la muerte llega a controlar completamente la vida y afecta todas las dimensiones, como relaciones de pareja, de familia, de amigos, el trabajo, los estudios, las actividades recreativas, pasatiempos, y sin darse cuenta se va encerrando en una cajita oscura de la que solo el paciente tiene la llave. Este componente lo he encontrado en mayor o menor medida en casi todos los casos que conozco. Ese sentimiento en torno a la transición de un ser vivo parece ser solamente una idea errónea, ya que en tiempos pasados otras civilizaciones experimentaban la partida de un ser querido como una celebración y se consideraba un momento importante y alegre para el fallecido. ¿En qué momento perdimos esa visión y por qué? ¿Qué nos impide pensar de nuevo en ese acontecimiento con regocijo? ¿Qué pasaría si le enseñáramos a las siguientes generaciones a verlo de forma diferente? Muchas veces este miedo se generaliza y la persona también desarrolla aversión a las enfermedades, pues éstas simbolizan muerte y o sufrimiento. De nuevo, la persona va a hacer todo lo posible por evitarlas, y si en algún momento llega a contraer una, puede desencadenar episodios de pánico. Esta condición se llama hipocondria en el lenguaje psicológico médico.
puede hacer que la vida de la persona se complique un poco más, pues es común que surjan pensamientos y conductas obsesivas en torno a las enfermedades, como constantemente revisar composiciones de los alimentos, fechas de vencimiento, dejar de consumir productos que antes degustaba sin problema, y cada vez el individuo se encierra más y más en su miedo. Si se encuentra en esta situación, es importante tratar de frenar este cambio lo antes posible y buscar ayuda. El rechazo a la muerte puede ser por varias razones. Sin embargo, las observaciones de mi mamá por años como psicóloga me han revelado que en todos los casos también está presente el temor a Dios y o la culpa. El miedo a Dios ha sido infundido por siglos y ha creado aprensión en las personas hacia el castigo. Y todo esto puede tener un origen muy profundo, pues muchas personas, por varias circunstancias de su vida, especialmente en la niñez, llegan a la conclusión de que son malos o que merecen el mal y que por lo tanto Dios los va a castigar por sus acciones erróneas o por haber incumplido con sus mandatos. Igual sucede con la culpa. Los que en algún momento llegamos a pensar que por no ser lo suficientemente buenos, perfectos o hermosos, creamos la idea de que merecemos el castigo por nuestras faltas y vamos a permitir de manera inconsciente que nuestros pensamientos sean solo de miedo, y de esta forma viviremos según lo que nos hemos ganado, castigo. En la Biblia, 1 de Juan 4:18 dice que el temor lleva en sí castigo, y esto porque con solo permitir que haya miedo en nuestras vidas significa no estar alineado o sentirnos separados de nuestra fuente, el universo, Dios o como le quieran hablar. El ego, edge got out, como dice Wayne Dyer, es esa parte donde nos sentimos alejados de Dios y por lo tanto no nos deja ser lo que realmente somos, amor. Y ya solo esa situación es suficiente castigo para nuestra alma. El ego vive y se alimenta del miedo y se cree que todos los mandamientos y creencias del mundo terrenal. Vivir desde su perspectiva solo nos hará sentir falta, que no somos merecedores, que necesitamos tener el control y miedo permanentemente. Además, la persona que vive desde el ego va a tratar de evitar el rechazo, y eso simplemente en el fondo es miedo. Miedo a no ser amados o aceptados por Dios, por nuestros padres, por la sociedad, por la pareja, amigos, familiares. Y así volvemos a la cita de Juan, donde dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Y en esta pequeña frase se encuentra la solución. Si estamos dispuestos a tomar el camino más largo, la culpa no tendría lugar en nuestras vidas. Por la vía extensa me refiero a perdonar y amarnos a nosotros mismos. Si logramos perdonarnos, comprenderemos que no hay nada malo con nosotros, que siempre hemos sido y seremos perfectos, porque somos la imagen de nuestro origen. Y lo más importante es que los errores que cometimos fueron el resultado de nuestro mayor esfuerzo con las herramientas que teníamos en ese momento, como lo dice Louise Hay. Inclusive, no sabemos a veces el propósito de que esa situación sucediera. No conocemos el alcance de nuestras palabras y muchas veces es importante que ese momento ocurriera porque me va a enseñar algo a mí o a alguien más. Y la culpa no arreglará ni cambiará nada. Si con una tonelada de culpa o preocupación pudiera solucionar algo, yo le diría, siéntase bien mal, pero sabemos que no es así. La culpa solo traerá castigo y no reparará nada. Imaginemos más o menos que esto funciona como un árbol, donde la raíz es todo ese desamparo y a veces también rechazo. Ambos son alimentados por la culpa, que a su vez es quien sostiene la copa donde están los síntomas.
Me gusta usar esta imagen cuando explico que lo que vemos realmente son las hojas de la planta o del árbol. Y mucha gente pasa su vida gastando recursos y energía en tratar solo la copa, pero estos son solo los síntomas. Si queremos que la situación realmente desaparezca, debemos trabajar en la raíz y automáticamente las hojas cambiarán. También es importante no darle lugar a la culpa en nuestras vidas, pues solo alimentará el desamparo y el rechazo que sentimos en el fondo. Nada logramos con podar el árbol. Las ramas volverán a crecer y mucha gente lo hace con medicamentos altamente adictivos, dañinos y caros, o con adicciones. Concentrémonos en las raíces y de forma involuntaria empezará a cambiar todo. En la primera, como dice Vivekananda, en la primavera la flor se desvanece a medida que el fruto crece. Así también se desvanecerá tu ser interior mientras lo divino crece dentro de ti. Nuestras energías deben estar puestas en percibir la existencia de lo que queremos en nuestra vida y no en lo que deseamos eliminar. Va de nuevo. Nuestras energías deben estar puestas en percibir la existencia de lo que queremos en nuestras vidas y no en deshacernos o eliminar. Esto último desaparecerá paulatinamente mientras el amor y el perdón toman lugar en nuestro interior. Escribí adrede la existencia de lo que queremos, porque todo ya nos ha sido dado, simplemente no lo hemos notado y teníamos puesta nuestra atención en lo que creíamos que hacía falta. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Primera de Juan 5:15. Deja que el Señor tome todas tus preocupaciones y ansiedades, porque Él cuida de ti. Primera de Pedro 5:7. Control. Para todas las personas que tienen dificultad con la regulación de su ansiedad, va a haber un asunto o un rollo de control casi en todos los casos. Tanta ansiedad en nuestro cuerpo busca siempre la forma de salir o de disminuir de alguna manera. Los que experimentamos estos episodios de pánico, a menudo vivimos la ilusión de tener el control de todo lo que sucede dentro y fuera de nosotros. Así pues, en el momento de sentir que lo perdemos, caemos en un evento de estos. El control es un espejismo del ego, pues como piensa que estamos alejados de Dios, busca la forma de tener todo bajo control. Su impulso es el miedo. Miedo a que las cosas cambien, miedo a lo desconocido, miedo a que los resultados no salgan como esperamos. Y todo esto genera más tensión y más ansiedad, ya que nuestro estado natural no es ese. La condición natural es confiar, es dejar fluir. Una vez en un sueño me dijeron, lo importante es fluir. El control que nos hace vivir el ego realmente no existe, porque no tenemos dominio de los acontecimientos que nos rodean, solo de nuestros pensamientos. Podemos cambiar la forma con la que nos afectan las diversas situaciones de la vida. Solo yo decido si lo que sucede en este momento en mi trabajo o en mi hogar o lo que me dijo alguien me afecta, aunque haya sido algo ofensivo. Únicamente tenemos control sobre la decisión de si las cosas o las palabras nos ofenden o nos entristecen o nos enojan. El verdadero control lo ejerce el universo y su impulso divino, pero no lo hace de forma humana, sino que opera desde la armonía y el equilibrio. No lo hace desde la fuerza, más bien desde la energía, donde todo está ya orquestado para que cada planta, cada río, cada animal sepa qué hacer.
Nadie jala las plantas hacia arriba, nadie empuja los ríos, simplemente permiten que la inteligencia divina fluya a través de ellos porque están confiados en que hay leyes universales detrás de estos procesos. Nosotros dejamos de confiar hace mucho tiempo en nuestra fuente y empezamos a operar desde el miedo y sin darnos cuenta sosteníamos las riendas de un caballo que nunca existió. Pero el espejismo de alguna manera nos calma. Sin embargo, ninguna ilusión es para siempre y cuando cae, solo queda el miedo que estuvo escondido detrás, porque nunca lo tratamos, sino que lo disfrazamos. Este mecanismo lo desarrollamos a muy tempranas edades y sin darnos cuenta lo llevamos encendido por décadas. Por eso es que muchas veces los episodios de pánico se dan después de una crisis o un cambio fuerte en nuestras vidas. En mi caso, fue todo mi mundo que se derrumbó frente a mis ojos durante una situación económica en mi familia. Yo creía tener todo resuelto, todo bajo control. El dinero era mi seguridad. Muchas personas me han comentado que su punto de partida fue un parto, muerte de un ser querido o algún episodio traumático de esa índole, que sacude el mismo piso donde estamos parados. El asunto es que muchas veces estamos en una superficie falsa, que está esperando explotar en cualquier momento. Es normal entonces tener una reacción de pánico después de un episodio así, pero lo importante es ver la oportunidad que nace entre los escombros, porque es el momento perfecto de soltar las riendas y empezar a fluir con la vida para construir un piso que llevemos dentro, que no esté fuera de nosotros. Lo más importante sobre el control es identificar cuando lo estamos utilizando y saber dejarlo ir. Una técnica que recomiendo es imaginar que está en un restaurante. Escoge algo del menú y se lo dice al mesero. Pero normalmente esperamos en la mesa y no vamos hasta la cocina a decirle al chef cómo tiene que cortar esto, cómo tiene que cocinar aquello. Hay una cierta confianza de que vamos a recibir lo que ordenamos. El asunto es que cuando uno se mete en la cocina y va y le arrebata el sartén a Dios o al universo, y como Él respeta nuestras decisiones, no dirá nada y nos lo entregará. Pero entonces esa persona quedará exhausta del trabajo de cocinar toda la cena y probablemente no quedará como la había imaginado. Entonces se enoja con Dios y le dice: pero me dijiste que pidiera y yo pedí. Sí, pero nunca lo dejó actuar. Usted quería tener el control en todo momento y por eso no nos equivocamos en la parte de pedir de todo corazón, sino en la etapa que sigue a eso. En otro escenario, la persona pide y espera pacientemente y sabe que la comida llegará en el momento que tenga que llegar. Imagina los olores que se desprenderán de esa obra culinaria, sentirá los sabores deshaciéndose en su boca y desde ya experimenta como si tuviera el plato en la mesa, porque sabe que así será, porque confía plenamente en el cocinero. Para esta persona, solo comer fue una experiencia maravillosa, sino que también la espera fue igual de buena, y no gastó su energía, pues simplemente permitió de manera pacífica que todo el proceso fluyera solo. El control solo traerá tensión, y esta a su vez acarreará más ansiedad de lo que equivale a hacer volcanes a punto de explotar en una crisis de pánico en cualquier momento. Si comienza a confiar en la vida, esa tensión irá desapareciendo y lo podrá notar en todo su cuerpo, pues es esa misma seguridad la que cierra la garganta y provoca el sentimiento de ahogo en los momentos de nervios. En cambio, si dejamos ir, todos los músculos se relajarán y la sangre podrá fluir y pasar más fácilmente. El control realmente en las mejores manos y aprender a confiar en ellas le ahorrará muchos episodios de angustia.
no empuje el río. La necesidad lleva al cambio. Ganancias secundarias. Para que un cambio suceda, lo único que necesita el universo es nuestra disposición. Con solo estar dispuestos a cambiar, ya está el 50% del trabajo hecho, pues el universo se encarga siempre del otro 50%. Inicio con este hecho porque muchas personas tienen la intención de cambiar alguna situación en sus vidas y luego expresan que después de tratar por mucho tiempo o con diferentes técnicas, nada ha cambiado y siguen igual, pegados en el barro. Y esta situación aplica para todo en la vida, incluyendo las crisis de pánico. Entonces, todas estas personas que preguntan qué es lo que estoy dejando de hacer o qué estoy haciendo mal, que no permite cambiar este sufrimiento. Una razón puede ser las ganancias secundarias. Las ganancias secundarias son beneficios que la persona obtiene de forma inconsciente por su situación, por medio de una depresión, ataques de nervios, escasez económica y otras. La persona esté ganando atención o lástima de otros. Puede estar recibiendo una confirmación que no merece lo que desea, inclusive ser la excusa perfecta para que otros se hagan cargo de mí o de mi problema, y yo así postergo tomar responsabilidad y hacerme cargo de mí misma. Para algunas personas es alguna de estas opciones o varias. Sin embargo, es importante no caer en la culpa, pues solo los hará sentir mal al pequeño niño que está dentro y reforzaría la condición que origina el problema. Entender que todo esto sucede a nivel inconsciente es el primer paso y que es solo una respuesta automática que nos dice que solo hacemos lo que hemos aprendido durante nuestras vidas. Es también reflejo del miedo al cambio y en algunos casos es miedo a estar mejor, pues la persona siente que no lo merece. Cualquiera que sea la razón por la que el inconsciente actúe así, el siguiente paso es darse cuenta de cuál es la creencia que me está impidiendo cambiar y tomar completa responsabilidad de mi vida. La ganancia en todos los casos es no cambiar. En la situación en que la persona recibe atención o el que alguien más se haga cargo de su vida, la clave es que esas personas dejen de hacer el trabajo que ella puede hacer por sí misma. Tal vez se vea más claro con un ejemplo. Imaginemos una mujer que ha padecido ataques de pánico durante años y su familia ha aprendido a convivir con la condición. La señora ha empeorado tanto que ya no puede ni salir a hacer las compras. La estructura familiar se ha acomodado de tal manera que cuando esta mujer necesita salir a comprar algo, sus hijas lo hacen por ella. En las pocas ocasiones en que ella se arma de valor y sale de su casa, normalmente a mitad del camino sufre una crisis y deja su vehículo abandonado en el lugar del suceso, y luego su hijo debe ir a traer el automóvil a casa. Esta es una situación muy común de cómo la persona, aunque odie sus ataques de pánico y los sufra todos los días, no tiene realmente una necesidad de cambiar, pues hay toda una organización orquestada a su alrededor para que ella no logre hacerse cargo de sí misma. En este tipo de situaciones es importante que la familia u otros facilitadores se hagan a un lado y, aunque sus intenciones son buenas, están retrasando el proceso de sanación de su ser querido. Podemos aprender a soltar esas ganancias temporalmente, pues vendrá un beneficio más grande que será la sanación y la independencia. Saber que no necesitamos de nadie más que nosotros mismos para salir y sentirnos bien en todo momento será la recompensa de haber dejado ir esa ganancia escondida que no conocíamos. Recuerde que donde hay miedo no puede haber amor. Renuncia a ese miedo al cambio o a hacerse cargo de sí mismo y verá que solo hay ventajas.
Después de cierta edad nos toca convertirnos en nuestros padres y de esta manera tenemos la oportunidad de llevar una paternidad o maternidad amorosa con nosotros mismos. Hablaremos más de este tema en otro capítulo. No tema, usted viene completamente equipado para asumir esta tarea. Como menciona Betty Eadie en su libro He visto la luz, los que decidimos venir a este mundo somos espíritus muy valientes y fuertes, pues no todos tienen el coraje de enfrentar las pruebas que se dan en este plano. Reconózcase ese mérito y sepa que vino a recordar la valentía que usted ya traía a través de estas experiencias de miedo. Una vez que usted logre hacerse cargo de sí mismo en una forma amorosa, podrá tener vínculos más sanos con sus seres queridos, pues la dependencia ya no mediará entre ustedes. Desarrollar esta responsabilidad le ayudará a pasar situaciones desafiantes en el futuro y también a aceptar cambios con más facilidad. Identifique el miedo que lleva puesto un disfraz de ganancia y verá cómo al fortalecer su autoestima podrá avanzar rápidamente hacia su liberación. No es el cuerpo el que enferma, sino la mente. Un curso de milagros. Síntomas. ¿Por qué ataques de pánico? Con Louise Hay aprendí que nuestro cuerpo nos habla, que cada síntoma que tiene es simplemente su forma de comunicarse con nosotros y hacernos ver algo que estamos tratando de esconder. El cuerpo es increíblemente inteligente y tiene su propio lenguaje, los síntomas, y cada uno de ellos son señales de lo que pasa internamente. Pero la clave para descifrar su código es mirar cuál parte del cuerpo es la afectada y la forma en que está hablando, pues aquí reside el secreto. Toda la lista está maravillosamente compilada en el libro de Louise, gracias a su observación por años. Así que nada más les pondré un ejemplo. Vómito. Empecemos por qué parte del cuerpo es. Sistema digestivo. Se encarga de digerir, valga la redundancia, pero específicamente el estómago es el primero que recibe lo que ingerimos. Y aquí es donde todo se pone muy simbólico, pues cuando nuestro cuerpo toma algo y luego lo quiere rechazar, ¿qué pasa? Vomitamos. Y es un acto muy alegórico en momentos donde no aceptamos una idea, una situación que se está dando en nuestra vida. Y muchos de ustedes pensarán, ¿pero qué significa cuando algo que comí me cae mal? Fue la comida, no es una situación que suceda. Pregúntese, ¿por qué a veces a una persona le cae mal la comida y a otra persona que comió exactamente lo mismo y no tuvo ninguna reacción? ¿Será porque el cuerpo de uno ya estaba susceptible a enfermarse y solo le faltaba el detonante? ¿Por qué unos se enferman con gripe y otros no si se trata de un virus? ¿Qué hace sus defensas estar más bajas o más altas? Piénselo. Para mí se trata de los pensamientos, la forma en que asimilamos lo que sucede todos los días y se ve reflejado en nuestros organismos como una forma de llamar nuestra atención. Pues muchas veces son de pensamientos y reacciones muy inconscientes, cosas que escondemos bajo la alfombra, pero ahí están, esperando el momento perfecto para salir y ser resuelta por nosotros. Con las crisis de pánico sucede lo mismo, empezando porque solo algunos de nosotros las presentamos y no toda la población. Me he dado cuenta que tiene que ver no solo con los aspectos que comenté en el capítulo Cómo nace, sino que también es una forma de confrontamiento característico de personas muy sensibles a las energías que nos rodean. Tenemos un sensor muy perceptivo y si no lo sabemos manejar, todos estos estímulos, nos sentimos abrumados y consideramos que no podemos controlar toda la información que nos llega en ese momento y colapsamos. Precisamente por esta razón es que muchos tenemos dificultad en lugares muy concurridos como un centro comercial o un supermercado. Si siente que es una persona sensible,
Lo aconsejable es trabajar en el manejo de estas energías que percibe sin juzgarlas si son buenas o malas. Algunas técnicas pueden ser repetirnos: esto no es mío, esto es algo que percibo, pertenece a otra persona, vernos envueltos en un escudo energético o pedirle a algún ángel que nos proteja de las vibraciones de otros. Mientras esté en el proceso de manejar estas situaciones, busque llenarse de amor y confianza en vez de caer en el miedo, pues esto no le ayudará. Recuerde que nada puede hacerle daño y que ser un poco más sensible o poroso es un don, pues todos tenemos la capacidad de sentir otras vibraciones en mayor o menor medida, pero algunos deben desarrollarla mientras que otros ya la traen innata. Además, todos estamos conectados energéticamente y si lo sabemos manejar para que no nos afecte, lo podemos utilizar para ayudar a otras personas, ya que tendremos un nivel más profundo de compasión y empatía. Por ejemplo, si ya logró identificar quién o qué lugar le provoca el sentimiento de agobio, puede enviar oraciones y luz y luego entregarlo a Dios. Deje ir la situación para que el sentimiento de incomodidad desaparezca. Volviendo a las crisis de ansiedad, se habrán dado cuenta de que no todos las experimentamos igual. Unos sienten ahogo, otros mareos, hormigueos, taquicardia, presión en el pecho, vómito, náuseas y muchos síntomas más con sus respectivas combinaciones en cada persona. Observando todos estos simbolismos en el cuerpo, me preguntaba por qué ella vomitaba y yo siento que me desmayo si es el mismo padecimiento, hasta que fui uniendo lo que simboliza cada uno y me di cuenta que la situación incómoda era el reflejo de una emoción inconsciente. Los ahogos son símbolo de sentirse precisamente ahogado, abrumado, no puedo respirar. Estas energías son tantas que no las puedo procesar juntas y siento que me ahogo. Mareos, como bien lo dice Luis, es miedo a morir o a los cambios. Náuseas y vómito es rechazo a la situación particular que estoy pasando por miedo. Muchas veces a los cambios o a dejarlo seguro, y por esta razón es que muchas personas vomitan durante los viajes. Y así podría seguir uniendo cada parte del cuerpo con una emoción o creencia que tenga la persona. Pero también parte de la sensación es que cada uno de nosotros descubra qué me está tratando de decir este síntoma, qué significa esta parte del cuerpo y la forma en que se presenta. De esta manera, trabajar en la raíz del asunto. Recuerde que nada ganamos con cortar las hojas si no trabajamos en las raíces de la planta. Si las mismas hojas seguirán saliendo una y otra vez. La forma en que aconsejo a las personas para que realicen el análisis es primero observar lo que sucede en el cuerpo, después preguntarse, ¿qué parte del cuerpo es? ¿Cuál es la función de esa parte del cuerpo? Ejemplo, la garganta, tragar. Y continuando con el ejemplo, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que no quiero tragar? Y de esta manera podemos empezar el diálogo con cada síntoma y poder trabajarlo desde su origen. Así, si yo sé que cada vez que viajo o que voy al supermercado me dan náuseas, podemos tomarnos una pastilla. Pero lo más importante es hablar con el miedo que está debajo y explicarle que lo que está temiendo no sucederá y la necesidad de pastillas o agentes que nos den seguridad irá desapareciendo por sí sola. ¿Y qué hacemos con toda esta información del origen de la crisis de pánico, de los síntomas y todo esto? ¿Cómo se trabaja la raíz del problema? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Fe.
Durante todo mi proceso personal con la crisis, la fe ha sido mi bastón de apoyo más fuerte. Quisiera que empezáramos analizando el maravilloso versículo anterior, que es mi compañero de todos los días. La fe es la certeza, o sea, una verdad, un conocimiento seguro y claro de algo. Que sea realidad lo que se espera, lo que deseo que pase. La convicción, que es un nivel más profundo que conocer, saber o tener una verdad. Es estar convencido de qué, de lo que no se ve. En otras palabras, es no solo tener la certeza, sino creer que lo que deseo es una verdad, aunque no lo vea todavía materializarse en este mundo. Esto aplica para todos los temas, desde querer más dinero, un trabajo nuevo, una relación, la resolución de una situación y en este caso, sanación y salud. En este asunto, Wayne Dyer ha sido mi gran guía, porque me ha recordado que todo lo que deseamos ya lo tenemos. Simplemente hay que creer, tener fe que es así. Y de esta manera nos conectamos con ese campo donde ya está sucediendo. En este tema sería tener fe en que los episodios de pánico se irán, pues no hay nada que temer y poseemos protección celestial en todo momento, aunque no la veamos. El Dr. Dyer habla de pensar desde el final y no hacia el final. Ir a ese lugar donde ya somos sanos, puesto que nuestro estado natural es la salud y no la enfermedad. Note que siempre el cuerpo buscará volver a su estado natural de salud. Los glóbulos blancos libran batallas para desalojar visitantes. Cuando nos cortamos, las heridas cierran casi siempre sin ayuda. El cuerpo y nuestro ser superior saben que en realidad somos salud, pero nuestro ego, que nos hace creer que no es así, se producen toda clase de síntomas que son evidencia de este desbalance. Pero solo son señales. Nunca dejamos de ser saludables en realidad. Y precisamente es en lo que no vemos, pero deseamos, en lo que hay que enfocarse. Porque aunque los síntomas traten de llamar nuestra atención y sea todo lo que vemos en este momento, la respuesta es volver a nuestra realidad donde ya somos completos, saludables y abundantes. Por eso es que Wayne Dyer habla de pensar desde el final. En otras palabras, como si ya estuviéramos ahí, contemplarnos en las condiciones que queremos. Muchas personas se preguntan, ¿qué es lo que hay que hacer para tener fe? Pues en realidad no hay que hacer para obtenerla, ya la tenemos. Todos fuimos dotados con una semilla de fe. La Biblia lo llama un don. Sea cual fuere el medio por el cual la obtuvimos, todos tenemos fe desde el nacimiento y lo podemos comprobar cada vez que respiramos. Pues aunque no vemos el oxígeno, sabemos que está ahí y no cuestionamos si estará para la siguiente inhalación dentro de unos segundos. Ahora, esta fe nos es dada en forma de semilla y es nuestro trabajo sembrarla en la mejor tierra, regarla todos los días, proveerle del sol necesario y básicamente cuidarla de cerca mientras la planta esté pequeña. Una vez que ha adquirido un buen tamaño, ya no es necesario vigilarla tanto, pues ya tiene su propia fuerza y difícilmente morirá. Igual sucede con la fe. Es muy frágil frente a las amenazas del ambiente, pero una vez que su tallo se ha convertido en un tronco, no hay nada ni nadie que pueda arrancarlo de nuestro corazón, ni siquiera el más feroz huracán. De hecho, la semilla llegó a mí de forma literal. Yo estaba pidiéndole mucho a Dios que me diera fe para poder sobrellevar los episodios de pánico. Frecuentemente me acostaba en mi auto bajo mis árboles favoritos. Son grandes y en el mes de marzo se llenan de cientos de flores rosadas y violetas.
En fin, me acostaba para pensar, relajarme, soñar con algún día tener mi patio lleno de estos árboles. Un día, cuando regresé a mi casa, noté que había algo en el dash del auto y al tomarlo noté que era una semilla de esos árboles. Todavía no entiendo cómo, pero voló y logró ingresar por la ventana de mi auto y posarse sobre el dash, y no sobre un asiento o el piso donde rápidamente hubiera sido pisada o poco notoria. Una voz en mi cabeza me dijo que la sembrara y que la llamara árbol de fe, y que iría creciendo en la medida en que lo cuidara y lo regara todos los días, al igual que mi fe. Actualmente tengo todavía mi arbolito de fe, a la espera de ser sembrado en el enorme patio que algún día tendré. Yo les recomiendo que si este es un método que les puede ayudar a ver su proceso de fe más real, háganlo. Escoja una semilla y cuídela todos los días. También me gusta utilizar la analogía del gimnasio en este tema, para los que prefieran verlo de otra manera. La fe es como ir a hacer ejercicio. Es una disciplina de todos los días. No podemos ir al gimnasio unos cuantos días y esperar que nuestros músculos estén completamente desarrollados. Toma tiempo y los resultados no serán inmediatos. A esto le llamo levantar pesas de fe. Al inicio sentirán cansancio y frustración, pero una vez que hayan desarrollado los músculos de fe, tendrán la fortaleza que deseaban. Recuerden, es un proceso. Es algo que se desarrolla y a medida que crece es más fuerte hasta que llega el momento en que es parte de nuestros pensamientos y acciones diarias. Llegará el momento en que sin ningún esfuerzo vivirá desde la fe todos los días, con la certeza que todo lo que deseamos ya existe, aunque no lo veamos, y que la protección de Dios y sus ángeles siempre nos rodean. Además, nadie ha muerto de un ataque de pánico. Nuestra fe debe estar puesta en la salud y no en la enfermedad. La fe puede ser teórica o aplicada, y eso depende de usted. Muchas personas saben exactamente de qué se trata la fe y cómo pedir por ella. Sin embargo, cuando es momento de practicarla, toda su teoría no sirve de nada. Podemos haber aprobado todos los cursos teóricos sobre fe, pero es inútil al llegar a los cursos prácticos si no podemos aplicarla. Es aquí donde realmente se mide nuestra fe. Si estamos frente a una situación desafiante y todos los obstáculos parecen indicar que lo que queremos no existe, sin embargo, es en ese momento donde la fe debe ser puesta en práctica. Ya sea una situación económica que refleja escasez, puertas que se cierran, crisis nerviosas tras otras, enfermedades, malas calificaciones, sea cual sea el reto, el esfuerzo siempre debe recordar que lo que pedimos ya lo tenemos. Recuerde lo que dice Primera de Juan 5:15 en el capítulo 3. No solo ya tenemos lo que hemos pedido, sino que nunca hemos dejado de tener. La salud siempre ha estado ahí. La calma y la paz siempre han estado dentro de nosotros, pero lo olvidamos. Es momento de pasar al nivel práctico de la fe y hacer todas las actividades que tanto temen con la confianza de que todo irá bien. Actúe como si ya no hubieran más episodios de pánico por hoy, por esta semana, por este mes. Actúe como si el dinero ya está en sus cuentas bancarias, como si ya estuviera con esa persona deseada, y verá que esa confianza y esa seguridad está realmente dentro de nosotros y no depende de lo que pasa afuera. Salga a hacer las compras tranquilo, tranquila, aunque solo pueda ir por unos minutos. Compre poco y luego en otro momento irá por el resto. Vea la mitad de una película en el cine. ¿Qué importa? El punto es que se dé cuenta que nada malo pasará, y en la medida en que su confianza crezca, también el tiempo en que puede hacer eso que tanto teme.
El secreto es la confianza. Reafírmese que nada malo pasará, aunque al principio no se lo crea. Como dice Jan Levinson, fínjalo hasta que lo logre. Recuerde que nadie ha muerto por un ataque de pánico, nadie. Básicamente es incómodo y molesto, pero como sabemos que no es peligroso, le podremos quitar ese poder que tiene sobre nuestras vidas e irá desapareciendo solo. Y Jesús dijo, ve y que suceda como has creído. Mateo 8.